Efemérides, tradiciones, en definitiva, la vida de Ellín y sus gentes, en los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Buenos días, saludos cordiales. Comienza aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 41 minutos sobre las 8 de la mañana es la edición correspondiente a este sexto día del 11º mes de 2018. Vamos, para entendernos, 6 de noviembre. Saludo cordial, José Aurelio Martínez, gracias por estar ahí una jornada más. Buenos días si nos escucháis en directo, buenas tardes si lo que estáis escuchando es la repetición que de este espacio de forma íntegra les ofrecemos justo después del informativo central Primera Plana, y esto es pues en torno a las 2 y algunos minutos, dependiendo de la duración de ese informativo, aquí en Solo Radio. A través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada, con un saludo también muy cordial a todos aquellos, a todas aquellas que nos sintonizáis o nos escucháis a través de Internet en cualquier lugar del mundo. Hasta ahí también os ofrecemos nuestra programación en directo, como digo, a través de la red de redes. Es martes, tras comenzar la semana con todo lo importante que durante el fin de semana, sobre todo, también el resto de la semana, ocurría en el mundo del deporte ellinero. Hoy, ya saben, recibimos visita de nuestros representantes políticos en el Ayuntamiento de Ellín. Voy ya saludando a nuestros invitados con el fin de aprovechar al máximo nuestro tiempo, que ya saben que siempre al final siempre nos falta tiempo. Y, como digo, pues vamos saludando, que hoy, son caras bastante habituales en nuestro programa. Saludamos por parte de Ciudadanos a María Jesús López. Muy buenos días, María Jesús. Hola, muy buenos días. Aquí estás, un martes más. Sí, y parece que fue ayer, o sea, salí corriendo sí, y vuelvo corriendo, o sea que... ¿Tenías una comisión de trabajo la semana pasada o algo así? ¿No que era? O ¿cómo le...? A ver, aquí. Que como no te he saludado todavía, Juan Antonio, que se fue el tren. Se pone el tren. Bueno, pues sí, lo dice él, claro. Pero en cualquier caso... No hay línea directa de aquí al ayuntamiento, ¿no? No, ni siquiera metro. Estoy buscando la parada, pero no... Yo pensaba que con tal dinero que se había gastado igual había alguna parada de metro, al menos una. Pero bueno, en cualquier caso estuvo bien la reunión y en breve se dará cumplida cuenta de lo que se hizo. O sea, para que nos dedicamos un montón de personas ahí a pensar en cositas. No sé si escucharía luego la repetición con el fin de escuchar a ver si se metieron o no con usted al terminar. No, sí, evidentemente. O sea, yo esperaba despellejamiento y es lo que pasó. O sea, no pasa nada. No, pero una sabe dónde está. No se pasaron. Pero bueno, hoy seguimos. Aquí ya me están mirando con cara de te voy a despellejar. No aprovecharon la ocasión. No sé, ya hoy estando delante, ya no sé qué va a ocurrir. Vamos en cualquier caso, hoy tenemos tiempo sobrado. Venga. Seguimos saludando. José Manuel Díaz, por parte de Izquierda Unida Ganemos. Muy buenos días. Buenos días. Que llevamos un par de semanitas sin tenerle con nosotros. Sí. Por suerte está con nosotros porque las cosas están mejor. Quiero decir, hubo ahí unos problemillas personales que le impidieron estar con nosotros. No es que estuviéramos mal acompañados la semana pasada con el señor Morcillo, pero que ya nos hemos acostumbrado a tener los martes con nosotros. Por parte, sí. No, digo que como me he hecho un habitual. No. Sí. Pero ya ha cambiado de sitio. Sí. Hoy no está donde siempre, ¿no? Hoy no, pero es que ya empiezan a ocupar ese hueco. Sí. Javi el otro día estuvo ahí. Sí. Bueno, casualidad. Es que le tiene miedo. No creo que sea por eso. Dice que le tiene miedo al representante del Partido Popular que está hoy con nosotros, es Juan Antonio Moreno. Muy buenos días. No hay motivos, no hay motivos para ello, yo creo. Pero como es un alto cargo regional. Bueno, oye, no le vendrá mal al pueblo esto. Yo siempre lo he dicho, lo he dicho para que esté otro, o que esté de cualquier partido, ¿no? Que esté alguien de cuanto más cercano mejor. Claro. Que puede que no sirva para nada, pero en el caso de que pueda, pues igual sirve para mucho, ¿no? Por parte del Partido Socialista está con nosotros, yo voy a recordarlo, ¿no? Por si nuestros oyentes quieren participar en el programa y quieren aprovechar, pues, para mandar alguna cosita, algún recado al equipo de gobierno. Urbanismo, vivienda y empleo son las concejalías de nuestro invitado, Juan Antonio Andújar. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos con un trancazo considerable, pero bien. Se lo notamos, que está un poquito tocado. Como yo creo el 40% de la población, ¿no? Con esto de los cambios, que hemos tenido cambios muy bruscos, ¿no? de temperatura y esto pues lo notamos. Bueno, ¿con qué comenzamos? ¿Valorabais la cita en la región con el debate sobre el estado de la región? Si queréis comenzamos por ahí, un poco, bueno, pues haciendo, no contándonos todo lo que habéis contado, de lo que habéis hablado en la rueda de prensa, pero es un poquito para que nos sirva como inicio de nuestra tertulia. Pues comenzamos, si queréis, hablando un poquito de eso, María Jesús. ¿Cómo lo veo lejano esto de la región o qué? O sea, Le da incluso pereza por lo que veo. Es más de Murcia. Ya empezamos aquí. Uy, ¿cómo? Bueno, quiero decir, en cualquier caso soy totalmente de Jin, sea más de donde sea. En cualquier caso... Como todos. Bueno, ya, pero es que aquí parece que unos... ¿Cuál es lo principal? Lo principal es de Jin, evidentemente, ni de Toledo ni de otro sitio. Pero bueno, en cualquier caso, el tema del debate... Le voy a echar un capotazo. De todas formas, en todo caso, no sería la única que se pueda sentir un poco murciana, ¿no? Que hay muchos gineros que se sienten un poquito murcianos también, ¿no? Sí, en cualquier caso, tudmirianos. También. Que evidentemente es una... La cora de Tudmir es bastante más antigua que otras... cosicas de estas inventas. Bueno, pues... Un capotazo me debe. Sí, para eso estamos, para partir capotes. Bueno, aquí nos falta el de... Bueno, vamos a hablar un poco del debate del estado de la región. Pues a mí me parece que se pusieron dos y uno le dijo cosas al otro y el otro dijo cosas al uno. Y para mí este es el resumen. Porque unos que lo están haciendo muy bien, lo mejor del mundo, y otros que lo están haciendo muy mal, lo peor del mundo. Y así pues parecía un ping-pong. Sobre todo lo que más me impresionó es la cantidad de tiempo que le dedicaron a Jin. Una cosa bárbara, o sea, una cosa realmente impactante. Nada. Bueno, salvo eso no es verdad. No, un pequeño detalle, evidentemente, hablando de la salud, del centro de salud, pero bueno, evidentemente, salvo el centro de salud, no hablaron ni de las infraestructuras ferroviarias, que tanto se está hablando aquí, que tanto debate hay. Pues yo lo escuché y no escuché absolutamente nada. Hablaron de trenes, evidentemente, como tienen que hablar, pero no hablaron del tren de Jin como si no existiera, ¿no? Como si realmente no existiese una demanda. Yo creo que quizá porque que les quede muy lejos. O sea, que entiendo que desde Toledo aquí se ve esto un poco lejos y por eso no dijeron nada. Pero a mí, o sea, soy sincera, me parecían de otra región. O sea, no de esta. O sea, bueno, pues no sé. Eso es la sensación que me dio. Yo lo he escuchado no totalmente, he escuchado fragmentos de los unos y de los otros, he escuchado valoraciones de los unos y de los otros, y a mí me queda como 330 kilómetros lejos, más o menos, ese debate. No es un debate cercano, no es un debate de las realidades, no es un debate tocando el territorio, es un debate ahí, en las nubes de Toledo, me refiero, y bueno, pues eso es lo que yo puedo decir, es mi impresión. Y bueno, pues yo ahí lo dejo. Supongo que mis compañeros de los unos y de los otros tendrán mejor visión sobre eso. Y aquí tendremos un pequeño debate sobre lo uno y sobre lo otro. Pero desde mi punto de vista es un debate para mí lejano, para mí aburrido, para mí sin tocar la realidad, al menos de Jin. Venga, terminamos esta ronda y ya empezamos con el debate si queréis. José Manuel. Bueno, por un lado, lo que comenta María Jesús de que parecía un partido de ping-pong, pues es bastante habitual en estas circunstancias, ¿no? Que pues en este caso el gobierno de Emiliano García Paje dijera que lo está haciendo estupendamente y el Partido Popular, que es la oposición, pues dijera que no, ¿vale? Si te ha dicho los unos y los otros, vale, pues yo he entrado. Por otro lado, bueno, también está Podemos, sí, también está hablaba, Podemos. Sí. Bueno, en este caso, con mirada de piedra. Sí, yo no. Bueno, no comento porque yo tampoco lo veo tan con mirada de piedra, porque es clave para el gobierno regional, o sea que. Ahí está, pero bueno, en este caso, lo que te digo, lo que iba a decir, lo que es Izquierda Unida no tiene representación en sí. Es decir, estos son los resultados de las elecciones pasadas
Y fue esta formación, no fue Izquierda Unida la que tiene representación. Luego otra cosa es políticas de confluencia que se hayan llevado y demás, pero bueno, de momento identificar, digo lo mismo de siempre, identificar una formación con la otra, aún estamos, como diría mi suegra, muy largo me lo fías, ¿no? Pero bueno. Pues yo he escuchado que vais juntos esta vez, ¿no? A nivel regional por lo menos hay un pacto. Sí, por ahí se va, por ahí van los tiros, pero bueno, yo vuelvo a repetir lo que juntos, decía. Pero que, no revueltos. Eso. No se puede describir mejor. Pero bueno, la cuestión es esa. Ya veremos lo que nos deparan futuras citas. ¿Vale? Esto está todavía por ver. Y bueno, pues en cuanto vuelvo a remitirme a las palabras de María Jesús, lo de que quedaba bastante lejos. Pues vamos a ver, yo también entiendo que un debate llevado a cabo en Toledo pues, nos suena a todos como muy lejano y como muy madre mía, que pasa en las altas esferas, ¿no? Por otro lado, bueno, la opinión que pueda tener de si unos lo están haciendo tan bien o tan mal, bueno, eso está como de costumbre sujeto a interpretaciones. Sabéis que yo en determinadas ocasiones me he mostrado bastante crítico con el gobierno de García Paje por políticas, sobre todo en educación y en sanidad, pero bueno, lo dicho, ya que Izquierda Unida en sí no tuvo voz en el debate, pues nuestra opinión sigue quedándose en los fueros internos. Vamos, que ni fu ni fa, que es prescindible totalmente. No, entiendo un poco en sus palabras. Que no es eso. Vale, sí, el gobierno regional está teniendo aciertos, está teniendo fallos, pero en este debate, lo que vuelvo a repetir, la voz de Izquierda Unida no estuvo presente, así que bueno, son cosas que nos pillan un poco lejos. Moreno Moya. No, bueno, yo pienso que más allá de la confrontación política que se produce lógicamente en este tipo de debates, igual que se producían cuando estaba en marcha aquí el debate del Estado del municipio, que también se hacía anualmente. Yo creo que más allá de esa confrontación política, bajo mi punto de vista, ¿no? Lógicamente, seguramente totalmente subjetivo, a los ojos de los contertulios con los que comparto mesa esta mañana, pues bueno, yo creo que era la primera oportunidad en que el nuevo presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, debatía en un debate del estado de la región y bueno, pues nosotros yo creo que estamos completamente satisfechos del resultado del debate, porque entendemos que era bueno, pues ese escaparate en el que Paco Núñez iba a darse a conocer por primera vez como líder regional dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha, y teníamos un reto muy importante, y era pues ofrecer una alternativa de gobierno a los castellano-manchegos. Yo creo que eso se consiguió. Creo que el principal objetivo que por parte nuestra nos habíamos marcado, que era ese, creo que se puso de manifiesto. Creo que una alternativa de gobierno en nuestra región a este momento, a ese pacto de Partido Socialista y Podemos en Castilla-La Mancha, que es el Partido Popular, que es Paco Núñez, y nosotros lo que tratábamos de demostrar en ese debate era bueno, pues esa capacidad de liderazgo que tiene Paco Núñez, esa posibilidad con los nuevos equipos que se han puesto en marcha a nivel regional de conformar un nuevo gobierno, de traer aire fresco a esta región, de darle a los ciudadanos una alternativa seria y real, y yo creo que ese era el principal objetivo que, como digo, perseguíamos, ¿no? Y para nosotros está completamente cumplido. Yo creo que de ese debate el liderazgo de Paco Núñez sale más reforzado y bueno, pues en todos los lugares, exceptuando, lógicamente, si esto es como todo, cada uno lo ve dependiendo del cristal con el que se mira, pero que yo creo que en el ámbito político, a nivel regional, bueno, pues pudimos poner sobre la mesa y pudimos poner en ese debate de la región a una persona capaz de liderar equipos, capaz de ejercer ese liderazgo y a partir de ahí, pues quedan unos meses para la cita electoral y nuestra misión va a ser, pues, continuar en esa línea, demostrar a los ciudadanos de Castilla-La Mancha que, pese a haber ganado las elecciones, el Partido Popular, lo recuerdo cada vez que hablo de este asunto, en el año 2015 no está gobernando por ese pacto entre Partido Socialista y Podemos. Nosotros pretendemos volver a ganar las elecciones en Castilla-La Mancha con ese proyecto nuevo, con ese proyecto, si se me permite la expresión, hasta joven, que está liderando Paco Núñez y que, bueno, pues es una persona, yo difiero, ¿no?, de algunas de las manifestaciones, pero es una persona conocedora bastante del terreno, conocedora bastante de las situaciones de nuestra región,
región y mucho más, de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestra comarca, porque es una persona que conoce muy bien nuestra comarca y nuestra ciudad, pero sí que es verdad que las limitaciones de tiempo te llevan a lo que te llevan, y también es cierto que nosotros en ese debate teníamos claro que más allá de 5 minutos en la primera intervención, no íbamos a dedicar a más tiempo a decir aquello que creemos que el gobierno de Emiliano García Paje y de Podemos han fallado. El resto del tiempo, la verdad es que fue presentar su nuevo proyecto político, presentar su alternativa de gobierno, y a partir de ahí, como digo, pues quedan unos meses para las elecciones y nuestro trabajo está en llevar todo ese mensaje a los más de 800 municipios de nuestra región. En la rueda de prensa de valoración de ese debate sobre el estado de la región, decían que representaba de alguna manera, en esta puesta de largo, podemos decir, de su nuevo presidente, el futuro, ¿no? Que el gobierno de Paje estaba un poco ya representando el pasado y ese agua que no mueve molinos, ¿no? Bien, bueno, pues efectivamente, además la rueda de prensa la di yo, ¿no? Yo creo que esa era un poco, ¿no? Nuestra obligación. Que Paco Núñez saliera al estrado y transmitiera, ¿no? esa visión de futuro, ¿no? Esa visión de que Castilla-La Mancha puede tener otro tipo de políticas, unas políticas realmente nuevas. Yo, de verdad, que he tenido la oportunidad de trabajar algo lo que ha sido este debate del Estado de la región, en lo que es su preparación. Yo creo que el entorno que tiene el nuevo presidente regional del Partido Popular, yo creo que viene con mucha fuerza, con muchas ideas nuevas. Yo, la verdad es que daba gusto ver allí gente muy, muy joven trabajando en la mesa de preparación del debate con ideas renovadas, y bueno, yo difiero en que sea una mala copia de Cospedal, como he oído escuchar, como he oído decir a algunos compañeros, o el calificativo de mi compañero de tertulia esta mañana, que por cierto se lo copió al portavoz regional, que lo dijo 2 días antes, lo de Lopetegui y tal. Bueno, está bien, esto entra dentro del debate político, pero como digo, yo creo que la fuerza con la que llega Paco, que esos equipos de trabajo de gente de 30 años, 35 años, la verdad es que yo estaba allí y decía, si yo soy el más viejo luego de los que estamos aquí, ¿no? Yo creo que ese aire nuevo, ese impulso, pues nosotros estamos muy ilusionados, y esa ilusión que tenemos es la que queremos transmitir. Se verá, si esto todo se verá, y se verá el 26 de mayo del año que viene, ¿no? Pero bueno, nosotros en este momento la verdad es que tenemos mucha ilusión por llegar a toda la ciudadanía, por transmitir nuestro mensaje. De hecho, pues es eso, ¿no? Hacer kilómetros, hablar con todos, y que todos participen, ¿no? Hemos puesto en marcha, y lo voy a decir brevemente, hemos puesto en marcha lo que es una tormenta de ideas a nivel regional, en donde todos los colectivos están participando de lo que será el programa regional del Partido Popular. Yo creo que es una nueva forma de hacer política, y yo espero que sepamos transmitir a los ciudadanos la ilusión y las ganas que tiene Paco Núñez para gobernar de una manera distinta a nuestra región. Señor Andújar. Qué grande suena eso de señor. No sé. Bueno, en primer lugar, decir que es normal que a María Jesús no le interese Castilla-La Mancha, porque es que no le interesa Castilla-La Mancha, ni el debate, ni... Es que más lejos está Madrid, y no dices que Madrid es que está muy lejos y no... No, está a la misma distancia. Bueno, más arriba, un poco más arriba. Perdona, en tiempo son las carreteras no es... Yo por apostillar un poco, y perdón que me meta otra vez, yo sí que pienso que es muy importante lo que ocurre en Toledo para Castilla-La Mancha y por ende para Ellín, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sí es interesante y sí es positivo conocer, porque además allí se elegirla. Entonces, se elegirla todas las políticas que van a llegar a los ciudadanos, incluso los de Ellín. Entonces, yo creo que sí es importante, y yo creo que no hay que verlo tan... Y a lo mejor a María Jesús tampoco le interesa la provincia de Albacete, de la que sí se habló mucho en el debate, sobre todo en temas de sanidad, de educación y de mejoras para la provincia de Albacete.
que al final también es nuestra provincia, aunque ella piense que no. Y la Sierra del Segura pues está aquí al lado y Almansa forma parte de Villarrobledo, de eso que somos todos en la provincia de Albacete y por ende en Castilla-La Mancha. Pero bueno, sí, la cuestión aquí, yo entiendo que cada uno tenga sus... No es que me parezca lejos, sino que a ellos les parecemos lejos nosotros. Y yo lo veo claro. Si tú lo ves menos claro, pues lo justificas. Pues si a ti te parece que a ellos les parece lejos nosotros, pues tendríamos que remontarnos al pasado en lo bien que estábamos cuando estábamos con Murcia y cómo estamos ahora. Pero si yo no me estoy yendo al pasado, los únicos que levantáis el pasado sois vosotros, pues, pero que en cualquier caso... Pero si has hablado tú de Tumbir, pero ¿quién está hablando del pasado? Si has hablado del reino de Tumbir, que yo sepa es bastante más antigua que Castilla-La Mancha. Sí, pero evidentemente, que, pero si nos centramos en el debate de la historia... Toledo no sé yo, porque Toledo es bastante antiguo. Sí, además fue capital. Pero que en cualquier caso, la cuestión a mí me ha preguntado qué me pareció eso, y me pareció lejano. Lo siento. Y no es por ¿Te parece lejano por una cosa que tienes tú personal con este tema? No, pues esos son tus ojos, no es lo que yo diga. O sea, tampoco quiero entrar en un debate sobre sentimientos. Cada uno siente lo que quiere. Los independentistas sienten unas cosas, los que son de un sitio. Y los nacionalistas también sienten otras. Pero que en cualquier caso, me pareció que fueron dos personas que para mí eran muy lejos lo que estaban diciendo. No bajaron, ya lo sé, pero que te has metido conmigo, pues yo contesto. No me he metido contigo, simplemente que me sorprende una vez más que cada vez que se hable de Castilla-La Mancha o de Albacete a ti te parezca lejano, como si estuviésemos en... Estábamos hablando del debate, Jolines. En África. O en Asia. No, pues parece que eso es lo que piensan ellos de nosotros. Está aquí al lado y el presidente Paje ha venido 200.000 veces allí y ha presentado proyectos y nos que sigue son manteniendo para igual de hundidos. Y antes... Y tengo los números. Y Paco Núñez, no voy a entrar yo a defender a Paco Núñez, pero ha venido más veces allí que cualquier representante de Ciudadanos, no a nivel nacional, sino a nivel provincial o regional. Que no he visto a ninguno. No sé si es que no quieren venir a verte o no. El sábado de feria sí estaba por la mañana. Lo que pasa es que no hacen ni no miran. Bueno, supongo que pequeñica y es una mujer. Cuando se acerquen como es pequeñica es una mujer, pues parece que no hace ni puto que cuando caso. se acerquen las elecciones tus compañeros de Albacete o candidatos a Castilla-La Mancha vendrán. Juan Antonio, pero bueno, valóreme por favor el debate porque entrando en el debate, pues parece que el debate soy yo. Vamos. Entrando en el debate, yo más allá de los aclarar una cosa. No sabía que Nacho Hernando había dicho lo de Lopetegui. No, pues es que dijiste la misma frase. Era parecida, pero no era la misma. En cualquier caso, yo cuando me lo mandaron creía que me había plagiado a mí Nacho Hernando. Lo dijo 2 días antes. Ya, pero que se ve que estamos conectados telepáticamente porque ni siquiera había leído sus declaraciones. Pero bueno, eso es una anécdota como otra cualquiera. Igual es que también es del Barça. Pues a lo mejor puede ser. o que Lopetegui estaba demasiado de actualidad y también. Todos cogimos en el mismo chascarrillo. Lo que sí es también de Albacete, ¿eh? El portavoz también es de Albacete. Sí, también. Hay mucha gente de Albacete en Castilla-La Mancha. Eso es. La consejera de Bienestar Social también es de Albacete. Entrando en el debate, pues independientemente de los dimes y diretes que pueda haber entre los diferentes representantes de las diferentes formaciones, sí yo quiero resaltar algunas cosas. Decía Juan Antonio que Paco Núñez es nuevo. Paco Núñez no es nuevo, es más de lo mismo, es el heredero natural de Cospedal, ha sido presidente de la Diputación. A mí me parece, y eso sí lo critico, que dejar a Almansa 6 o 7 meses de la legislatura, la alcaldía, pues yo no me imagino a Ramón o a Alberto en Villarrobledo dejando la alcaldía 7 o 8 meses antes de la legislatura por iba a decir una utopía que es gobernar Castilla-La Mancha, pero bueno, cada uno está en su derecho de hacer lo que estime oportuno. Si me permites, Juan Antonio, yo creo, sin entrar a debatirlo contigo, yo quiero aclarar esto, es decir, él no tenía por qué hacerlo. Eso.
Él ha optado por una cosa y es liderar un proyecto regional, y para liderar un proyecto regional hay que liderarlo desde Toledo. Y yo en este caso, fíjate que lo veo diferente a ti. Yo creo que es un gesto que le honra el dejar la alcaldía para dedicarse a la región, porque lógicamente se ha tenido que trasladar a trabajar desde primera hora de la mañana hasta última de la noche en la capital regional. Y sería hacer un flaco favor a los vecinos de Almansa haber mantenido la alcaldía, aunque pudo haberlo hecho. Y yo creo que es un gesto que le honra el dejar la alcaldía. Y además, como tú bien has dicho, ha sido ya presidente regional. Por cierto, que a nosotros, y lo digo porque coincidió en el gobierno, estando gobernando nosotros el ayuntamiento y estando él gobernando como presidente de la Diputación, nos fue muy bien. Con Paco Núñez como presidente de la Diputación, en momentos muy complicados tuvimos una ayuda importante de la institución provincial, y yo creo, volviendo a tu reflexión, yo creo que no es engañar a nadie cuando una persona tiene que trabajar desde Toledo el dejar la alcaldía. Más bien todo lo contrario, bajo mi punto de vista, y solamente quería decir eso. Bueno, no estamos de acuerdo ahí. El presidente Paje no dejó la alcaldía de Toledo. Ya, pero era Toledo. Pero aún así, una ciudad como Toledo pues necesita mucha dedicación y otra cosa es la campaña electoral, la elaboración de un programa electoral que pues también los partidos tenemos nuestra gente que o entre todos que se hace el programa electoral. Yo sí también quiero destacar, más allá de los logros que puso en valor el presidente Emiliano García Paje, que a la vista de todos están en materia de educación, de dependencia, de sanidad, donde se han recuperado muchas cosas que se habían perdido con el gobierno de Cospedal. Sí quiero destacar... Díselo a los médicos del Hospital de Albacete. Sí quiero destacar, ahí están todas las inversiones que se han venido haciendo, en sanidad como en educación, la recuperación de muchas plazas, tanto de interinos como de otro tipo, el compromiso... A los que se despide en junio se les contrata en septiembre, como tanto criticaban a Cospedal, porque hace lo mismo. Lo digo porque... Eso ya no se hace. ¿Cómo? ¿Perdona? Díselo a los interinos, a ver cuándo han sido contratados. No me digas eso. No me digas eso, Juan Antonio. O no sabes cómo funciona la política en materia de contratación de personal de educación, o es que quieres hacerme verlo blanco-negro. Diles dónde han estado este verano. Pregúntales a los interinos dónde han estado. En el paro. Técnicamente, claro. Te digo porque esto me toca, por lo personal. Algunos sí que han cobrado el verano, otros no, ¿vale? Dependiendo de... No todos. Dependiendo de qué tipo de contrato tuvieran este año. Por ejemplo, los que se les otorgó vacante desde principio de curso sí que han cobrado este verano. El pasado no lo cobraron, estuvieron en el paro. Pero los que han tenido sustituciones sí que han sido despedidos. Si yo, más allá, vamos a ver, si yo entiendo la defensa de Juan Antonio, sí. Pero que no es lo mismo que antes, o sea, sí que es verdad que... no es lo mismo que antes, pero también voy a decir yo, voy a poner una cosa encima de la mesa. Ahora mismo la región de Castilla-La Mancha recibe 1.000 millones de euros al año, más que antes. Será por cefas o por nefas, pero el caso es que por cefas o por nefas no. Te lo ha aclarado además Pepe, que tiene contacto directo con alguno de esos interinos, y el que ha estado en una vacante, como decía Pepe, todo el año, pues ha cobrado el verano como tiene que ser, como le corresponde. Ahora, el que ha tenido una sustitución de unos meses, pues a lo mejor hay que ir a que cobren todos todo el verano, pero el que ha tenido una hay que ir a estabilizar las plantillas. Yo creo que hay que estabilizar también, y eso es complicado. De todas formas, con el gobierno de Cospedal, el despido de 2012 fue generalizado y no se volvieron a contratar. Sí. Al pan y al vino. Sí, claro, pero que quiero decir que Cospedal ya es pasado, y lo digo así sinceramente. O sea, que es que aún está por ahí con los escuchas y demás. Bueno, ayer dejó la Ejecutiva Nacional del partido. Quiero decir, yo entiendo que los partidos de izquierda quieran relacionar a Paco Núñez con Cospedal, pero bueno, es algo que no es real. Él ha ganado un congreso lícitamente, en donde se han presentado incluso 2 candidatos en nuestra región, un chaval, un amigo también, como es Charly, como es Carlos Velázquez de Toledo, y él. Y yo es que, cuando se trata de decir la verdad, se trata de decir la verdad. No se puede decir que esto es continuista, que esto es no sé qué. Pues no, es un proyecto nuevo, es un proyecto en donde, de hecho, en el comité de dirección del partido solamente repite una persona
de los que estaban antes. Solamente repite una persona, el resto son gente nueva, como digo, si y eso, por lo tanto... Si eso está muy bien, si a mí me parecería estupendo si seguramente a lo mejor tú mismo hubieses sido el que liderase ese proyecto. Yo no aspiro ya tanto. Pero Paco Núñez sí que es una figura que está ligada al llamémoslo cospedalismo, por entender. Yo lo que digo es que a Jean le va a ir bien con Paco Núñez. Eso lo tengo claro. Ojalá y a Jean le vaya bien con todo el mundo. Lo que sí quiero destacar también es que el presidente Paje, además de valorar y de hacer su gestión, hizo algunas propuestas interesantes en materia de juventud, como ese cheque para los jóvenes que dentro del plan del retorno del talento joven, para que los jóvenes se queden en esta tierra y para que no se tengan que ir fuera a buscarse la vida. Y luego ofreció precisamente a Paco Núñez, sobre todo porque es la oposición que está en las Cortes de Castilla-La Mancha, ofreció cuatro pactos importantes en materia de empleo, de fiscalidad y administración autonómica, de medio ambiente y de agua. Y yo creo que en esas cuatro líneas que Emiliano desglosó en el debate del Estado de la región, sí que deberíamos ponernos de acuerdo en la generación de empleo, en cómo se va a llevar la fiscalidad y la gestión de las cuentas, no solo a nivel de nuestra autonomía, sino de todo el Estado, para que nadie se quede atrás, y luego en dos temas fundamentales para esta región, como son el medio ambiente y principalmente el agua, en la que hemos llegado a muchos acuerdos aquí en el Ayuntamiento de Jean, y yo sí que invitaría desde aquí, a través de Juan Antonio, a que Paco Núñez, pues en esa mano que le tendió el presidente Paje en esos cuatro grandes pactos, pues que sea receptivo y que olvide a lo mejor que dentro de unos meses hay una campaña electoral y yo pensaba que lo de esto ya era campaña electoral, lo estabas diciendo. Y se centre en... Bueno, alguien lleva en campaña 3 años, pero 2015, exactamente. Y que se centren esas bases que nos interesan a todos en Castilla-La Mancha. También, como decía Juan Antonio, desde el Partido Socialista se está haciendo o ya iniciando lo que es las propuestas para el próximo programa electoral. Además invito a todos los ciudadanos, porque es libre a las aportaciones de todos y de todos los colectivos y asociaciones, desde la página Juntos Progresamos, donde se pueden hacer propuestas, se pueden participar en los foros de debate. Este sábado hay uno en Ciudad Real, precisamente de empleo y desarrollo rural, y que está abierto a la participación de todos los castellano-manchegos. María Jesús va a decir que le pilla lejos, pero otras veces se va más lejos. O sea, puede asistir cualquier ciudadano a Ciudad Real y a esto. Yo pensaba que con las nuevas tecnologías se podría hacer a distancia. Se puede hacer online. Yo te invito a que tú, que tienes tantas propuestas, le hagas alguna propuesta al Partido Socialista. Online se puede hacer en 10 minutos. Yo, Juan Antonio, si me vas a permitir, porque si terminamos el tema, si nuestro moderador cambia de asunto, me voy a quedar con esto dentro. Yo solamente quiero decir una cosa, y ya me bajo al terreno. Que no se te quede. El otro día vi a alguien, y eso es muy peligroso. Que no se me quede. Exacto. Yo solamente echo en falta una cosa, y es que aquí se produjo un Consejo de Gobierno el 22 de septiembre del año 2015, donde Paje anunció 5 medidas concretas para Jean. ¿Dónde están? Porque pues no están. Están en ello. O sea, vamos a ver, el centro de salud, después de todas las dificultades, está, pues que si no pasa otro contratiempo, se va a terminar, yo creo que a principios de año, en el primer trimestre del año. El Tolmo han anunciado también que se va a abrir seguramente en el primer trimestre del año. No me acuerdo cuál más era. En el tema del agua, yo creo que se han llegado a acuerdos importantes con los regantes de Cancarís y Agramón, y se han cerrado hace 15 días los pozos de sequía, que estamos todos de acuerdo. En materia de empleo, pues hemos visto cómo se han recuperado los planes de empleo, y Jean ha salido muy favorecida en esos aspectos, tanto en empleo como en formación. De hecho, ya están llegando las resoluciones de formación para este año y tenemos muy buenas noticias. Pero que de los 5 proyectos de inversión, el Cruz de Mayo, el Cruz de Mayo está ya licitado, el proyecto,
y de cara a los presupuestos de 2019 estará el inicio de la obra. En definitiva, que en 4 años no están los 5 proyectos, ya está. Si yo solamente quiero que... Vamos a ver, si es que hay que ser humildes. Pero vamos a ver, en política también estoy hay que ser diciendo humildes. que el centro de salud está en marcha. Que no hay nada terminado. Que todos sabemos los... No hay nada terminado, es lo único que yo quiero decir. Pero te estoy diciendo que se va a terminar, al menos... No sé si es que me está grabando María Jesús. No, Vale. Que estoy contando el tiempo. Quedan solo 200 días, 18 horas, vale. 46 minutos y 40 segundos para las elecciones. Me ha puesto el móvil así, me creía que me estaba grabando, perdón. No, tranquilo, si simplemente ver cuánto tiempo gastas de... Nada, ya me callo, ya no digo nada. No, pero bueno... Por cierto, ¿y cómo veis? Y que lo vamos a ver en el primer trimestre del 2019. De todas formas, que si os quedáis con algo dentro, de verdad que no me gustaría a mí... Que siempre, que al final ya sabéis que os dejo yo unos minuticos para que saquéis lo que lleváis dentro, porque es caso que no quiero yo que os sintáis mal cuando termine el programa. Por cierto, lo comentaba Juan Antonio hace unos minutos, antes se hacía también el debate sobre el estado del municipio. Sí. No es obligatorio hacerlo, pero lo echáis de menos, ¿os gustaría que se hiciera? Pues yo creo ¿Pensáis que es algo que no sirve para mucho en Ellín? ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, el problema del debate del estado del municipio es que no hay obligación de las propuestas que se voten en el mismo llevarlas a presupuestos. Entonces, pues sirve más como desgaste entre los grupos políticos que como realmente políticas que vengan a favorecer a los ciudadanos. Es algo muy sencillo. En otras ciudades sí que, sobre todo, este debate del Estado del municipio es obligatorio en las catalogadas como grandes ciudades. Y ahí sí que hay la obligatoriedad de presentar unas propuestas, de votarlas en el Pleno y de que se lleven a cabo, vía presupuestaria, esas propuestas. Aquí no, y por lo tanto era algo que hacíamos habitualmente cada año, que cada uno presentábamos nuestras propuestas, que se votaban al final, pero que luego no tenían un reflejo presupuestario porque no hay obligación de hacerlo. Y por lo tanto, yo creo que, no sé si para los vecinos de Ellín tendrá mejor o peor criterio, pero en esta corporación hablamos en su día que, puesto que no tenía por qué tener un reflejo presupuestario y que ya en los presupuestos anuales existe la posibilidad de hacer ese tipo de aportaciones, servía más como desgaste que como algo que fuese fructífero para los vecinos. Y al final, no se han celebrado. Yo considero de verdad que si somos capaces de modificar el ROF, el reglamento, y darle verdadero contenido a ese debate, y que si finalmente las propuestas que se aprueben van a tener la posibilidad de realizarse, sí que tiene un sentido muy válido, pero que sirva solamente como arma arrojadiza entre los grupos políticos y de desgaste, yo creo que perjudica más que beneficia, porque el tono, la relación entre grupos, el tono de los debates, yo creo que aquí, en esta mesa, es más superior el tono de los debates que lo que se produce en los propios plenos. Yo creo que en el pleno, se consensúan muchas cosas antes de llegar y el tono y la relación entre los grupos yo creo que es positivo, es muy positiva y, de hecho, yo tengo que decir que esta legislatura, están llegando a acuerdos importantes en materias estratégicas que años atrás eran impensables, o en otras legislaturas eran impensables, porque no existía relación entre los propios grupos políticos. Y, pues llegar a acuerdos como estamos llegando en materia de agua, o llegar a acuerdos como estamos llegando, aunque se difumine la cosa por el ruido mediático, por ejemplo, en el tema del tren, yo creo que es muy importante que el trabajo de los concejales que desarrollan en la institución se base en unas relaciones más o menos normalizadas. Cada uno defiende su postura política, eso sí, pero yo creo que en las relaciones personales se mantienen, que yo creo que eso es positivo. Sí, yo creo que en ese aspecto yo estoy de acuerdo con Juan Antonio, y en la reunión de la Junta de Portavoces aquí parece que nos peleamos, por ejemplo, María Jesús y yo, pero luego allí nos llevamos mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que hacéis las paces, ¿no? La verdad es que hace no mucho me comentaba una persona que tuvo un tiempo, una vinculación bastante cercana con el ayuntamiento, me decía, ahora por lo menos se saludan los concejales. Cuando pasan por los pasillos, por lo menos se saluda. Sí, el debate, como dice Juan Antonio, en realidad el debate
viene a ser el debate del Estado del municipio, al final son los presupuestos, porque cuando como los demás grupos o el equipo de gobierno presenta sus propuestas y los demás grupos hacen también propuestas que incluso se pueden consensuar antes en algún caso, y es el debate donde a lo mejor no se valora lo que se ha hecho hasta ahí, porque en teoría se valora en cada pleno, pero sí se establece lo que se va a hacer en el futuro, que es en realidad, aunque nos quedemos con la parte de los debates del Estado de la Nación o de la región, con la parte donde se enfrentan los líderes o donde uno critica la gestión del otro y el otro se echa flores por la gestión realizada, en realidad lo más importante al final de esos debates es cuando uno dice lo que va a hacer. Las propuestas de resolución. De cara al año que viene. Entonces, que luego entre ese batiburrillo de críticas y de yo lo he hecho muy bien o tú lo has hecho muy mal, se olvida de lo que han propuesto para el futuro. ¿No ha participado nunca María Jesús en un debate sobre el Estado del municipio, no? No me han dado oportunidad. No, yo no estoy de acuerdo en eso. No, digo, jolines, o sea, llegaste has manifestado, vamos, pero eso, a ti tú no pudiste manifestar tu opinión al respecto. Sí, pero déjame que termine. Ah, vale. O sea, como dicen, no me han dado la oportunidad, como si los demás las fustigásemos. No sé, quiero decir, en este caso es cierto. O sea, llegaste la primera vez y dices, no, es que no tiene sentido. Pues si todo el mundo dice que no tiene sentido, yo no me voy a decir, no, pues yo lo quiero, pues no. Pues nada más que hubieras dicho que tú lo quieres, se hubiese hecho. Pues no, porque al fin y al cabo se tiene que votar. Pero en cualquier caso... Eso está en el reglamento. Sí, pero que en cualquier caso, el tema, aquí se ha dicho una cosa que sí es importante, que hay que cambiar el ROF. Yo creo que sí, hay que cambiar el ROF, hay que meterle mucha mano al ROF. Yo creo que es, y bueno, se lo he dicho personalmente a él, pero como está aquí su portavoz de gobierno... Es una de las cosas que ha quedado pendiente. Es una de las asignaturas pendientes del alcalde, que este ROF no se haya abordado en un clima en el cual está ahora mismo el ayuntamiento. Pero bueno, quiero decir, ya no queda mucho tiempo y volveremos a empezar. Aquí, bueno, se ha dicho que tengo el móvil en la mano y simplemente estaba contando cuánto ha gastado de lo que nos queda. Queda 300 días, 18 horas, 40 minutos, 25, 24, 23, 22 segundos para las elecciones. Entonces, bueno, yo pensaba que quedaban más, hasta que lo he mirado. Jolines, es pasado mañana. Yo me creía que te lo sabías de memoria. No, de memoria, yo no sé si teniendo la Google no es necesario buscar. Es la gran diferencia entre los que piensan en elecciones, que llevan ese calendario, y nosotros, ese calendario sería para tocar el tambor. O sea, por ejemplo. Pues, quizá sí, o sea... Pero bueno, o para la final de la Champions. Bueno, también. Sin Lopetegui. Bueno, pues... Me da miedo eso, porque estos cada vez que cambian de entrenador luego van y ganan la Champions. No sé, hay gente que dice que el Barça va a fichar a Lopetegui, pero bueno, eso igual es mentira. Bueno, en cualquier caso, yo creo que ya hemos... También han hecho el chiste ese de que Lopetegui es el mayor baluarte del independentismo, porque en 2 meses se ha cargado a la selección española y al Real Madrid. También lo había escuchado eso. Joder, pues qué curioso. Igual se le propone para presidente del gobierno, según los independentistas, y ya terminamos de liarla. Bueno, en cualquier caso, yo creo que deberíamos empezar a hablar un poco de Ellín, digo yo, porque ya... Como decíais, es importante también, Ellín está dentro de una provincia y de una región, ¿no? Y entonces, pues, hablar del debate país, y del universo y de todo, pero... A ver, ¿qué quieres contarnos, María Jesús? ¿Qué moto nos quieren vender hoy para entrar en el debate? Yo no traía ninguna moto. De todas formas, también es parte de mi trabajo traeros un poco ahí, después de hablar yo no tenía ninguna moto. O sea, sabemos que Harley Davidson quiere salir de Estados Unidos, pero todavía no estamos en condiciones de pedir que la fábrica venga allí, ¿no? Pero bueno, hablando de motos, como alguien... Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que queda realmente muy poco tiempo para las Navidades, pero también queda muy poco tiempo para las elecciones, en este caso locales, no solo las regionales, y de las nacionales pues no sabemos, igual es mañana, igual es pasado, igual es cuando termine la legislatura, que no sabemos cuándo es. Pero en cualquier caso, yo creo que debemos empezar a hablar de cosas de aquí, ¿no? Yo creo que la noticia, como siempre pasa a principios de mes, es el paro. Y la noticia del paro, pues es, como siempre, no es buena. No es algo para tirar cohetes.
Entonces, debemos de reflexionar. Evidentemente, de aquí a unos días mejorará el paro por la capacidad que tiene el ayuntamiento de contratación. O sea, bueno, pues se contratarán muchas personas, el indicador subirá y habrá menos paro y además por llegar a las Navidades, etcétera, etcétera. Pero tenemos que empezar a pensar qué es lo que está pasando, qué es lo que no estamos haciendo bien. O sea, cómo que siempre que hablamos de lo mismo, Ellín está un poco peor o bastante peor que las ciudades de Albacete, ya no me voy a otro sitio, de Albacete, su entorno, ¿no? Está peor que Almansa, o está peor que, ya no decimos la capital, porque evidentemente en la capital pues hay pues prácticamente de todo. Está la Diputación, está un montón de cosas que tienen mucha capacidad inversora en el propio Albacete. Pero hemos de pensarlo o repensarlo muy bien. Entonces, algo está pasando. Y ese algo no se soluciona o no vemos que se esté solucionando con hacer las medidas clásicas de toda la vida de Dios, de decir, pues pongo un poco más barato el suelo, pongo un poco, reduzco los impuestos. Esas son las medidas clásicas. Hay que hacer alguna otra cosa. Y eso es lo que, bueno, yo creo que, hablando de grandes pactos, el pacto de Ellín debe ser un pacto por el empleo, pero con unos objetivos claros, para decir, o sea, cómo potenciamos Ellín, qué es lo que tenemos que hacer para conseguir que Ellín realmente empiece a generar empleo y empiece a atraer población. Yo no quiero pasar otros 4 años para que de aquí a 4 años, digamos, ya no es la segunda ciudad de Albacete, la 12 de Castilla-La Mancha, que hemos caído 1, igual podríamos ser la tercera ciudad de Albacete en población y la 13 o 14 de Castilla-La Mancha en 4 años, en las tendencias que vamos de despoblación, de gente que se está yendo, y básicamente ¿por qué la gente se va y no viene? Porque no ve una alternativa de decir, bueno, pues es un sitio donde merezca la pena quedarse, merezca la pena invertir, y nos estamos yendo, y se nos está yendo la juventud, y todo el mundo lo dice, es que, María Jesús, olvídate, no hay futuro para Ellín. No, yo creo en Ellín y creo profundamente en eso, pero cuando ni siquiera somos capaces de darnos cuenta en esa diferencia que tenemos con otras ciudades. El otro día, cuando se hablaba del tren, lo siento, voy a sacar el tema estrella, que es el tren, y cuando se estaba hablando de que es que el tren es muy caro, claro, es muy caro aquí, pero ¿por qué aquí es prácticamente el doble, nos cuesta el doble de dinero en tren, en los 2 trenes que hay, en llegar a Albacete, que lo que les cuesta a una persona de Almansa? ¿Por qué? O sea, ¿alguien se ha preguntado por qué Almansa tiene 6 enlaces con Albacete, evidentemente también con Madrid, 6 enlaces por los que paga, o sea, un ciudadano de Almansa paga 9 euros y nosotros en los 2 que tenemos que pagar 17 euros, casi el doble, casi el doble. Evidentemente, incluso con descuentos, ellos pueden conseguir que un chaval, pues por 5 euros, una persona mayor, por 5 euros, se desplace a Albacete. Y nosotros, con descuentos, 10 euros, el doble. ¿Por qué a un ciudadano de Albacete le cuesta 10 euros menos llegar a Madrid que a uno de Ellín? Bueno, no, igual era porque estaba Paco Núñez, no lo sé, pero que en cualquier caso, cuando yo estaba hablando el otro día de que aquí había una discriminación clarísima, y yo estaba intentando explicar... A lo mejor es porque el tren de Almansa es un regional. Bueno, quizá, pues lo pintamos. El otro día, cuando pasó muy despacio, podríamos haber puesto que es regional. No es regional, son larga distancia, todos son larga distancia. Pero bueno, da lo mismo. En cualquier caso... Ha sido un regional toda la vida. Vale, pues... Que ahora lo llamen de otra forma, pero ha sido un regional que tenía esos precios toda la vida, que yo lo he cogido ese tren. Y el de aquí, pero la cuestión aquí es que... ¿Será por eso? ¿O será que resulta que Almansa está en lo que yo he estado demandando aquí desde prácticamente 4 semanas, que entre dentro el tren, nuestro tren de Ellín, este enlace, dentro de lo que se llama obligaciones de servicio público? Las obligaciones de servicio público es lo que se le dice a un operador monopolista, que en este caso es Renfe, pues que ajuste las tarifas. Y eso no se ha hecho aquí. Está claro que aquí... Pero si aún no para, ¿cómo va a ajustar las tarifas? Los 2 que paran, los 2 que están parando. Porque el que estamos pidiendo ahora mismo que pare es un ave. Todo el mundo lo sabe, es un ave, es un bicho que es capaz de meterse por las líneas de alta velocidad. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Tú quieres convertir Yo no quiero ave en un cercanías? Es lo que hablábamos el otro día.
Es que no... Bueno, la cuestión aquí Tendremos yo quiero... que pedir las cercanías, evidentemente, pero no compares situaciones diferentes como si fuesen la misma, porque entonces no vamos... O sea, tú me dices que el que va de Madrid a Alicante, que pasa por Almansa, no es un larga distancia. Ese que le cuesta a un ciudadano de Almansa por llegar que a Madrid... es un regional. Y los nuestros también, porque las distancias son los que marcan. Pero bueno, en cualquier caso, la diferencia que hay entre Almansa y Hellín es perfectamente clara. Para hablar del volumen de viajeros que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pero las cosas no son blancos o negros. Bueno, pero, hay que estudiar las cosas. Sí, y está perfectamente estudiado. En el decreto que marca cuáles son las obligaciones de servicio público está Almansa. Además, te has puesto a hablar de empleo. Y la solución para el empleo es el tren. Es lo que iba a decir. Es que pone sobre la mesa, María Jesús, dos temas muy diferentes. Sí, pero déjame que lo intente explicar. O sea, en cuanto pare el tren 2 veces a 9 euros, aquí se soluciona el paro. ¿Esa es la conclusión? No, la conclusión es que hay cosas que tenemos que hacer para podernos igualar. Y evidentemente una de las cosas es conseguir que bueno, pues todos los... Pero a lo mejor hay que hablar del tejido empresarial de Almansa y del tejido empresarial de Hellín, de la iniciativa emprendedora de... Bueno, si me dejas terminar... Villarrobledo y la de Hellín, de esas cosas, no de... Y de las potencialidades que tenemos y que aquí, desgraciadamente, llevamos años tratando de explotarlas porque no nos volvamos locos. Yo siempre lo he dicho y lo volveré a decir. Aquí hay que trabajar. Cualquier línea de trabajo y de actuación que se lleve, creo, en mi modo de esta opinión, que pasa por el sector primario. Y a partir de ahí vendrá lo demás. Evidentemente. Pero tenemos un sector primario que no transforma. Que no transforma en nuestra ciudad, que transforma fuera y que además está demandando de otras regiones mano de obra. Pero eso es la realidad. Tú hablas con cualquier persona que tenga una explotación mediana o grande. Sí, ya lo sabemos. Esos datos, 700 jornaleros de ese pueblo de la frontera del otro lado, cuyo nombre no queremos hablar, habrá que vienen plantearse 7 meses aquí. ¿Por qué? ¿Por qué en Hellín tenemos... ¿Cuánta ha sido la última cifra? 3.000 no sé cuántos parados. Y resulta que vienen 700 personas de Cieza a trabajar allí. Eso habrá que planteárselo también, que reduce ¿no? el paro allí y lo deja exactamente igual aquí. Bueno, pues habrá que planteárselo también. Y cualquier línea de ayuda, de acuerdo, de pacto entre los partidos políticos del ayuntamiento que venga a suavizar las condiciones fiscales para las empresas, etcétera, 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 pasa por el sector primario. Y a ver si el sector primario, también digo una cosa, es capaz en este bendito término municipal de aunar esfuerzos, de ponerse de acuerdo para hacer generar una empresa de transformación que es el germen y el inicio de la recuperación, entiendo yo, del empleo de nuestra ciudad. Porque yo siempre, no, es que a ver si conseguís que venga una empresa, a ver si... bueno, eso... Ojalá, pero también es verdad que la gente de Hellín, pues igual que se han hecho, por ejemplo, cooperativas en Tobarra, en Fuente Álamo, pues aquí el cooperativismo brilla casi por su ausencia, salvo la cooperativa de frutas de ISO, pues no hay ninguna cooperativa que sea transformadora, además, como puede ser una cooperativa de y vino. Y algunas han tenido que cerrar, como aceite. La de Agramón hace unos años, con una deuda de cerca de 1 millón de euros. Pero mira, yo hoy, por razón del trabajo, esta tarde yo estaré en Tomelloso. Y hablo porque es una población más o menos similar. Claro, allí han cogido el sector primario, lo han elevado a la enésima potencia y han generado empresas de transformación. Y son lo que son, no tienen más aspiraciones de nada, pero es que aquí podemos conjugar la agricultura, podemos conjugar el turismo, podemos conjugar que somos cabecera de comarca, podemos conjugar, pero desgraciadamente estamos viendo en los últimos años, sobre todo, un decrecimiento de la población. Es decir, estamos teniendo un resultado decreciente que nos obligaría a reflexionar. Pero yo pongo encima de la mesa que los que generan el empleo son los inversores, son los pequeños empresarios o medianos, son los comerciantes, porque como ayuntamiento, vuelvo a insistir, podemos hacer eso que tú decías antes, es decir, modificar impuestos, suavizar las condiciones, tal. Establecer líneas de ayuda en la medida de las posibilidades. O incluso, fíjate, voy más allá, en ese gran pacto o acuerdo que podíamos establecer, decir, una empresa de transformación que requiere 4 o 5 millones de euros ponerla en marcha.
Yo no sé si legalmente podremos participar o no podremos participar, pero a lo mejor podemos participar como ayuntamiento en la creación de esa gran empresa de transformación poniendo dinero. Pues a lo mejor hay que hacerlo. A lo mejor hay que poner encima de la mesa... Lo veo complicado. Bien, por eso digo que legalmente no lo sé. Pero bueno, hacer una participación mancomunada en donde el ayuntamiento ponga... Bueno, pues es que no lo sé. Pero como no hagamos eso en nuestra ciudad, difícilmente vamos a tener resultados positivos, porque además el paro, si te das cuenta, aquí influyen dos factores que lo decíamos antes de empezar: la agricultura y el sector servicios. La agricultura y el sector servicios son los que hacen fluctuar el paro de manera... Sí, por eso cuando sube o baja es prácticamente lo mismo. O sea, no, claro, no es algo que veas se ha que terminado funciona. el verano. Eso ha originado que el sector servicios aumente y se ha terminado la recolección. Las cosechas. Sí, pero la cuestión aquí, por eso, lo que me refiero es que no estamos viendo en las estadísticas a largo plazo ninguna variación. O sea, esto va comparativamente hacia abajo, aunque de momento veamos que hay menos paro. ¿Por qué? Porque en muchos casos, pues el global de la economía, pues va fluctuando. Pero la realidad es que nuestro diferencial es horrible. Y bueno, por primera vez estoy sacando de esos vecinos de los que no queremos hablar, parecía que no queremos hablar, que son los de Cieza. Entonces, quiero decir, ¿Cieza es mejor que Ellín? No. ¿Cieza tiene mejores empresarios que Ellín? No. O sea, algo se está haciendo aquí mal. Y ese algo mal es lo que primero tenemos que reflexionar, porque, como se sabe en ingeniería, y lo sabía yo cuando trabajaba en Telefónica, o averiguamos la causa raíz del problema, o el problema va a ser persistente y va a llegar, va a ser cíclico, porque no, o sea, lo que estamos haciendo no está solucionando el problema, y se ve clarísimamente. O sea, se ve que las acciones que hemos hecho durante estos años, en el caso del polígono, pues sí, hay gente que ha comprado en el polígono, pero también hay gente que se ha ido del polígono. O sea, no nos olvidemos. Pero tú tienes el bálsamo de Fierabras, de Almansa o de Cieza, porque bueno, es que no creo que las medidas de Cieza o Almansa sean muy diferentes a las de allí. Lo que pasa es que hay que ser conscientes también de las estructuras productivas que tiene cada municipio. O sea, tú me dices que son muchísimo mejores las de Almansa y muchísimo mejores las de Cieza. No, yo te estoy diciendo... ¿Que sus empresarios son mejores? No, yo te estoy diciendo que Almansa tiene una estructura productiva diferente a la de allí. Que la de Ellín se basa, como decía Juan Antonio, principalmente en la agricultura. Lamentablemente aquí no supimos en su momento, y esto es ya hacer historia, adaptarnos a la crisis del sector del textil, ni supimos, y nos costó años adaptarnos salir de la crisis del esparto, y se salió con el textil, y cuando el textil se vino abajo no supimos adaptar esas fábricas que teníamos importantísimas a los nuevos tiempos. En Almansa sí lo supieron hacer con el calzado. Y subsistieron determinadas empresas que elaboraron un producto de mucha calidad, que vale 100 y pico euros en el Corte Inglés, y claro, las que elaboraban un zapato de 20 euros, pues esas se fueron a pique. Pero las otras subsistieron y mantuvieron la economía de Almansa. Pero nuestra estructura productiva a día de hoy está basada, pues, tanto en el sector servicios y en la agricultura. Entonces, en el sector servicios, pues ya podríamos ponernos a discutir si el comercio de Ellín es mejor, peor o regular, pero sí que es un sector importante en Ellín. Y el sector agrícola, que es el que sostiene muchas veces la economía, no solo nuestra, sino de toda la comarca. Y la pena también... No, la economía de Ellín, y los que miramos un poco los números, se sostiene fundamentalmente por los funcionarios, fundamentalmente porque eso forma parte del sector servicios. No, el sector servicios estamos hablando de otra cosa. O sea, quiero decir, el sector servicios... Pero y eso tiene un problema, María Jesús. ¿Y sabes cuál es? Que cuando baje la población eso desaparecerá. Y que el 80% de los funcionarios que cobran nómina pública por trabajar en Ellín no viven en Ellín. Ya. Ese es un gran problema, porque además estamos hablando de nóminas bastante considerables, gordas, de nóminas muy importantes, de nóminas de médicos, de nóminas de enfermeros, de nóminas de policías nacionales, de nóminas de funcionarios del SEPECAN, de la Seguridad Social, del propio Ayuntamiento de Ellín, de los docentes, que son muchísimos. Es decir, nóminas importantes que generan su ingreso en Ellín y que a las 3 de la tarde, si te he visto no me acuerdo. Y ese es un problema. Y sus declaraciones de Hacienda no las hacen ese aquí, es un problema. Con lo cual las transferencias son menores
y los gastos son menores. Ese es un problema que además creo que en alguna ocasión de pasada lo hemos nombrado, pero nunca hemos entrado a hablar en detalle de eso. Y a ver, yo recuerdo con el hospital, por ejemplo, los jueves eran bestiales. La marcha que había, porque ya el viernes se marchaban el fin de semana a sus casas, ¿no? Y claro, el resto de la semana vivían aquí, comían aquí, vivían aquí, dormían aquí, salían aquí. O sea que es un tema muy importante. De todas formas, José Antonio nos dice que es la típica charla de todos los meses el hablar del desempleo y que soluciones se aportan siempre muy pocas. Además, dice también que es positivo hablar de nuevas empresas, pero que deberían también pensar en ayudar a las existentes que lo están pasando bastante mal, fritos a impuestos y cada vez pagando más por todo, ¿no? Pagando impuestos, se refiere a impuestos. También es algo a tener en cuenta, ¿no? Que igual se piensa mucho lo digo por los empresarios, ¿no? Que a veces, pues también por nuestro trabajo tenemos que estar bastante en contacto con ellos y la queja también va por ahí, en ese sentido, ¿no? Cada vez más impuestos, que no todos son municipales, la verdad sea dicha, ¿no? Pero que lo están pasando muy mal las empresas. E incluso pensando en qué podríamos hacer para mejorar, igual se empeora porque no se les presta atención a las empresas que ya están en marcha. También es un punto que deberíamos tener en cuenta. Yo voy a decir al respecto una cosa. Yo le rogaría al Gobierno de la Nación, en este caso, que se replantee ciertas decisiones que puede tomar, que no sé si al final se aprobarán los presupuestos, no se aprobarán los presupuestos generales del Estado, pero que dentro de esas decisiones va a afectar precisamente al pequeño comercio de manera muy importante y al autónomo. Yo, efectivamente, en ese paquete de medidas que se pueden pactar y que pueden llevar a los presupuestos generales del Estado, hay medidas que a lo mejor se piensan en un principio que son positivas y que pueden ser buenas para los ciudadanos, pero que pueden originar un efecto boomerang en la destrucción de empleo. Y yo creo que en ese aspecto sí que coincido con la persona que ha escrito ese email, en que deberían cuestionarse ciertas decisiones que está a punto de tomar el Gobierno central y que a lo mejor originarían, y no lo digo yo, lo están diciendo en cualquier medio de comunicación que se lea de ámbito nacional, cualquier economista está diciendo... Cualquier economista de derechas. No de derechas, o no tan de derechas. Hay estudios bastante serios, Juan Antonio, que puede ser que se origine una destrucción de empleo importante. Hay una cosa de lógica pura y dura. Si tú aumentas la capacidad adquisitiva de los trabajadores consumirán. Los que queden en las empresas. Los que queden, los trabajadores que pasen a cobrar el salario mínimo, si tienen 200 euros más en el bolsillo, pues serán 200 euros más que será para gastar, no para dedicarlo a invertir en bolsa. Que podrían hacerlo, pero seguramente lo gastarán en el supermercado, en la tienda de la esquina y en el comercio de enfrente. Y al que está contratado, por ejemplo, imagínate un pequeño comercio que está el dueño y un contratado, también di lo que va a suponer para el empresario, para el dueño de esa empresa, lo que va a suponer ese aumento, porque se va a ir a 3.000 euros de cotización de la Seguridad Social y le va a suponer un incremento mensual bastante más importante de esos 200 euros. Estamos hablando 200 euros con todos los que van a consumir más, y esto es son medidas que en el fondo Alemania nos ha hundido y tiene un salario mínimo de 1.600 euros. El salario mínimo de Alemania se puso, porque antes no lo tenía, se puso en 2015 simplemente por una medida, por decir algo, pero está claro que eso no afectó para nada a la economía, porque estamos hablando del salario mínimo cuando el salario promedio de Alemania es muchísimo más alto. Claro. Y aquí estamos jugando también con lo que se llama salarios promedio. Entonces, evidentemente el impacto de subir a 900 euros por ejemplo, en un Madrid, para toda la economía de Madrid, para todos los empresarios de Madrid, es prácticamente inexistente. Inexistente porque los salarios son muy altos. Exacto. Pero, sin embargo, y eso es lo que aquí hay que analizar, sin embargo, el impacto que va a tener para el pequeño comercio de Jaén va a ser muy alto. Entonces, existen medidas alternativas a hacer eso. Y medidas alternativas que llevaba a Ciudadanos en su programa electoral. La famosa renta complementaria, que ahí parece que los de Podemos decían que los habíamos copiado. Pero la renta complementaria es precisamente antes de llegar
O sea, mientras vamos subiendo el salario mínimo, tenemos lo que es un salario vital, el salario necesario para que no sean trabajadores pobres, y ese complemento es lo que permitiría ir evolucionando hacia tener unos ingresos justos, vía salario y vía transferencias, por supuesto, pero sin repercutir en la caída en el paro, en este caso. Entonces, la cuestión aquí es, estamos de acuerdo que el salario ha de subir, el salario mínimo ha de subir, estamos de acuerdo que el salario promedio ha de subir, pero la cuestión aquí es cómo hacer que la renta mínima vital, sea accesible para todos. Entonces, eso, que yo creo que es interesante verlo, afectará mucho más en un sitio que en otro. Ya lo veremos. O sea, aquí lo que está claro es que tanto Ciudadanos como el Partido Popular no están de acuerdo en la subida del salario mínimo interprofesional. Y en segundo lugar... Lo que ha anunciado el Gobierno de la Nación es que se va a implementar la medida de que los autónomos, y además con el consenso con Podemos, los autónomos al final coticen en función de sus ingresos. Que habrá que arbitrar la fórmula, que habrá que estudiar cómo se hace eso. Eso también fue una propuesta de Ciudadanos, que estaba las propuestas son de Ciudadanos. Estaba en el pacto de los 200 puntos. Sí, estaba en el famoso pacto de los 200 puntos. No sé qué hemos hecho en este país durante... No, pero que la cuestión eso es lógica. Ciudadanos, Podemos y PSOE se han entendido esta legislatura varias veces, o sea que es normal que hayan puntos coincidentes. Y hasta con el PP. Vamos a ver. Son propuestas de Ciudadanos, pero Ciudadanos está en contra de subir el salario lo peligroso, yo te digo una cosa, Juan Antonio, lo peligroso es intentar aferrarse al poder con 84 diputados y que eso lleve a tomar decisiones de las cuales nos podamos arrepentir. Lo peligroso todos. es intentar aferrarse al poder con un partido casi imputado por temas de corrupción y con un presidente del gobierno díselo a Susana Díaz, esto en Andalucía. Cuando hables de Andalucía... Estaba leyendo el Marca mientras se producía un proceso independentista. Y de los 5.000 millones de euros que faltan del PER y de muchas cosas, porque yo creo que el Partido Popular lo que ha hecho... pero es que lo ha hecho. El Partido Popular ha pagado con creces cualquier decisión de los chorizos que ha tenido dentro del Partido Popular. El Partido Popular ha pagado con creces. ¿Por qué? Porque ha sido... Me parece muy bien que tengáis que hacer la reconversión. Ha perdido un gobierno por ese tipo de cuestiones, con una moción de censura, y ha sufrido una transformación interna brutal, con un proceso completamente democrático en donde todos pudimos participar, y el Partido Popular... Y además me parece muy bien pues ya está, pues quiero decir que os hayáis sumado que la corrupción que hemos tenido, que la hemos tenido... Hayáis dejado el dedazo por la votación. Y el primero que lo digo soy yo, que han habido chorizos dentro del Partido Popular, pues ahora lo que se trata es que no hayan chorizos. A ver si el PSOE hace lo mismo en la Andalucía, porque es que hay que dar el ejemplo, si el PSOE, que veremos la sentencia de los ERES, veremos a ver. Si se fue todo el mundo de todas las personas que estaban ni siquiera imputados entonces, que estaban simplemente investigados y en un sumario, y se fueron todos, se fue Chávez, se fue Griñán y se fue todo el mundo de aquello, pero bueno, veremos. De todas formas, tengo que decir que me alegra mucho oír lo que acabas de decir, Gracias. Hay que tener en cuenta que aquí estamos un ratico intentando poner en orden las cosas a nivel casi mundial, ¿no? Sí. Y no se nos puede pasar por alto que estamos viendo una época en la que los escándalos de corrupción que están saliendo son sangrantes, y que a lo mejor algunas de estas medidas y algunas de estas cosas por las que nos peleamos no hubieran sido necesarias si no hubiera sido por esta cantidad de casos, o hubiera sido menos necesarias si no fuera por esta enorme cantidad de casos. Y ya no me refiero a colores, cualquier persona, ¿vale? Me merece la misma opinión, sea del partido que sea. Pero eso, este tipo de cosas, a lo mejor no, este tipo de medidas, si no hubiera sido por todo ese dinero público que se ha ido donde no debía, a lo mejor no tendríamos que estar debatiendo estas medidas. Evidentemente. ¿Vale? Probablemente ya estaríamos en un nivel económico muy distinto, con una tasa de paro muy distinta. Sí. ¿Cuánto dinero se nos ha ido por ahí? Sí. Por otro lado, hay una cosa en la que estabais debatiendo hace un momento sobre lo de la subida de la renta mínima. A mí, vamos a ver, lo que me sorprende de todo esto es ver cómo llevamos aplicando, y hay que hacer un poco de ejercicio de memoria histórica, ¿no? Pero muy atrás, a los años 30 hay que irse. Porque precisamente ya se vivió
una época, vivimos en Europa, vivieron en Estados Unidos, una época en la que una crisis económica increíble, y las primeras medidas que se adoptaron fueron las de los recortes y la austeridad, y se vio que ese modelo fracasó estrepitosamente. Bueno, ahora lo que se ha puesto en marcha en cuanto a subir el salario mínimo es otra medida que también viene de aquella época, lo que se llamó el New Deal. New Deal, claro. ¿Vale? El problema del New Deal es que se estancó, que no avanzó, ¿vale? Pero vamos a ver, yo lo digo porque en este caso... Yo perdóname que te voy a interrumpir porque es que me pasa lo mismo, lo tengo. Sí. Quiero decir, yo con todo el respeto, personas de izquierda se ponen a ensalzar medidas yo te voy a poner un ejemplo muy reciente. A ver, la caravana de la gente de Honduras, ¿hacia dónde va? Dime el país hacia dónde va. La caravana de gente de Honduras. Sí, ¿dónde van? Pero ¿Van a Estados Unidos o van a Venezuela? ¿Hacia dónde van? Quiero decir, ¿cómo que no tiene nada que ver? La gente donde va a buscarse, la gente donde va a buscarse la vida son a países. Es que el New Deal fue una medida profundamente socialdemócrata. Sí, claro. Pero bueno, de un si presidente demócrata que sí. incluso en Estados Unidos lo acusaban de socialista. Pero lo que te vengo a decir es que la gente cuando va a buscarse la vida va a países capitalistas, a países con economía de mercado, porque de otra manera toda esa gente, si también le fuera la gente con las políticas de izquierda radical, se hubiesen ido a Venezuela y toda la caravana va a Estados Unidos. Yo no veo a nadie que vaya a Venezuela. No, a ver, una cosa. A mí me gustaría que en todo esto evitáramos comentarios que puedan resultar despectivos, como el caso de izquierda radical. Creo que aquí, y bueno, en este caso hablo por mí, ¿vale? Bueno, es que creo que cuando se habla de derechas parece que somos malísimos y cuando se habla de izquierdas parece que es democracia. Por eso he añadido el adjetivo radical. Yo te distingo a ti perfectamente de Santiago Abascal, no te preocupes, que me parece un ultraderechista. Vale. Termina el argumento. No, pero vamos a ver, sencillamente lo que quería decir era eso. Además, yo no me he referido a gobiernos ni de izquierda ni de derecha, y mucho, bueno, sí, algunos radical hubo, pero sencillamente estaba haciendo una pequeña reflexión, ¿vale? Y perdón si me he puesto un poco pedante, pero es una medida que ya está aprobada y se ve que funciona. ¿Vale? El subir la capacidad de consumo precisamente, y además te lo comento por lo que me decías de los de la izquierda y la derecha. Estamos hablando de una medida para favorecer el consumo y así favorecer directamente al empresario, ¿vale? Es una cuestión tan sencilla como esa, y no estamos hablando de izquierda radical, ni muchísimo menos. Es decir, no es una medida adoptada en la Unión Soviética. Bien, vamos llegando poquito a poco al final del programa y hay algún tema también que tenía sobre la mesa, en fin, como tema secundario, porque queda mucho tiempo todavía, bueno, no tanto, para las Navidades. El caso es que ya se van conociendo algunas cositas, por ejemplo, los arcos que este año vuelve a pagarlos el ayuntamiento. Ha sido durante unos años que lo han pagado los propios comerciantes y ahora parece que... medias. ¿Eh? Que eran medias. Bueno, el arco creo que lo pagaba el comerciante y el costo económico del enganche a la electricidad lo pagaba el ayuntamiento, ¿no? O sea, algo así. No era exactamente, Daba 30 euros por así. la instalación más 30 euros por arco. Ajá. Eso es lo que ponía el ayuntamiento. Bueno, y el resto los comerciantes. el caso que esto cambia este año ya, es el ayuntamiento el que va a hacer frente a ello, aunque se podrá pedir una colaboración económica, entre comillas, al empresariado con el fin de, decía la noticia, ampliar un poquito en algunos puntos donde ellos específicamente lo quisieran así. Y esto ocurre en un momento que todavía no se han dado a conocer las cuentas de la feria, ¿no? Estamos ya pensando en la Navidad. No sé si este año no está pensado el darlas a conocer o se está retrasando un poquito. Es que el accidente de Fabiola pues la lleva un poco de retraso. Que por cierto está mucho mejor, ¿no? Sí, está mejor, pero aún está recuperada. de baja y entonces, claro, pues aunque va haciendo cosillas, pero ponerse con él delante del ordenador todo ese rato que tiene que hacer para cuadrar todas las cuentas, revisar los gastos y demás, pues o sea, que llegará en cuanto sea posible. Sí, eso no. Que se tiene pensado también el hacerlo como en años anteriores. Perfecto, si era la única duda. De hecho, ayer hubo una rueda de prensa de un tema de cultura y la di yo porque ella aún no está en condiciones. Sí. En cuanto al asunto de los arcos, bueno, explicar un poquito, ¿vale? Aunque ya se explicó en rueda de prensa, pero bueno.
No es que se vaya a pedir exactamente una ayuda económica a los comerciantes como otras veces. Es una cosa es muy sencilla, ¿vale? Y también tiene que ver con lo de las cuentas de feria. Las cuentas de feria son de la partida de la Concejalía de Festejos y en este caso el alumbrado de Navidad es de la Concejalía de Comercio, ¿no? Son partidas presupuestarias diferentes y estaba proyectado de forma diferente. De hecho, esto ya viene del año anterior. En este caso, lo que ha decidido hacer el concejal, Javi en este caso, no es ni más ni menos que destinar el dinero que se han destinado otros años, pero para facilitar lo que son las gestiones y la distribución, cerrar con el proveedor un número de arcos, ¿no? Se va a destinar más o menos el mismo dinero que se destinó por parte de la concejalía el año pasado a las luces de Navidad. El punto que falta es que los arcos que se han cerrado, el número es un poquito inferior, no me acuerdo exactamente cuánto, y se deja la puerta abierta que si algunos comerciantes quieren que se pongan más arcos de Navidad en sus respectivas calles, pues que se pongan ellos en contacto con la empresa, porque nuestra capacidad en este caso es con un dinero contado negociar un número de arcos fijo. Ajá. Que son 100. Sí, serán 100. La cosa. Bueno, básicamente, es eso. O sea, ahora, en vez de hacer una coordinación como se hacía antes, pues el ayuntamiento instala con sus propios recursos una cantidad de arcos, que se consideran suficientes para la iluminación, y si algún empresario o grupos de empresarios quiere más, pues a su propio esfuerzo pues lo pondría. Bueno, yo creo que la medida no está mal, o sea, yo creo que es lógica, tiene sentido porque finalmente la iluminación en las calles de Navidad es en sí mismo un atractivo y en todas las ciudades siempre es una inversión. Entonces, dentro de las capacidades es una medida que es lógica. Yo no voy a criticar, de hecho he estado en prácticamente todas las reuniones donde se ha hablado del tema. Pues estoy en la comisión y en el Consejo de Comercio, etcétera, etcétera. Aquí lo único, pues ahora ver hasta qué punto el hecho de hacer una gestión unificada, pues finalmente es mejor a la hora de que estén iluminadas todas las calles o casi todas las calles y que veamos una Navidad con luces, que es finalmente lo que se pretende. O sea, ahora que la luz ha caído, por eso se hacen las luces de Navidad. En verano no tiene sentido, porque hay luz hasta por la noche. Entonces, Navidad en verano tiene sentido en Argentina. Bueno, ya, pero ponen las luces en otras fechas. Pero la cuestión es eso. Pondrán luces o algo, porque se iluminan las calles precisamente para motivar a que la gente salga. Con la oscuridad la gente no suele salir, ¿no? Entonces, esperemos a ver. Esta es la última Navidad de este equipo de gobierno y a ver, al menos que sean con luces. Y no es una indirecta, ¿eh? Francisco José nos dice, han hablado que hay que hacer cambios profundos en el ROF. ¿Podrían relatar algunos de ellos? ¿Qué cambios serían los más necesarios en el ROF? Vamos a ver. Enumerarlos un poco más. Yo voy a decir de cuándo data el ROF. El ROF data de la legislatura 99-2003. Vaya. Con lo cual es un ROF que hay que adaptarlo a la nueva normativa. Lógicamente, por ejemplo, voy a decir algo que afecta a los grupos políticos. Ni siquiera se contemplaba, porque por aquel entonces era Izquierda Unida, Partido Socialista, Partido Popular. Habían 3 formaciones políticas en el Ayuntamiento de Ellín. Estaba en aquella legislatura estaba Jimmy. Pero, por ejemplo, hay una serie de cuestiones de los grupos políticos que no se contemplan en el ROF. Hay una serie de aspectos de organización interna que se han quedado anquilosados. Hay todo el tema de la administración electrónica y la posibilidad real de una acción transparente y demás que no está contemplado en el ROF. En fin, hay una serie de cuestiones que, como digo, es que viene de la legislatura 99-2003, que se han hecho pequeños retoques en el ROF, que nosotros en el año 2015 tuvimos que hacer un retoque en el ROF, pero más allá de ese pequeño retoque que se hizo, no se ha trabajado. Yo creo que es un documento muy importante que afecta al devenir diario del ayuntamiento y que debería adaptarse a los momentos actuales. ¿Que tiene cosas controvertidas por tocar? Sí,
porque el reglamento de organización y funcionamiento decide cuándo se es o no se es grupo político, por ejemplo. Qué derechos y qué obligaciones tienen los grupos políticos. Bueno, pues una serie de cuestiones que pueden ser peliagudas y que yo entiendo que pueden ser objeto de debate y de problemática. Pero, bueno, yo creo que hay que adaptarlo. Y luego el ROF preveía en su momento una serie de puntos para la participación ciudadana dentro del propio ayuntamiento, que hay que adaptarlos a la nueva normativa que tenemos de participación ciudadana y del Consejo de Participación Ciudadana que se ha aprobado esta legislatura, porque ahí hay choques, hay una cosa que está legalmente establecida que difiere mucho en lo que también está legalmente establecido a través del Consejo de Participación Ciudadana. En definitiva, yo creo que el reglamento del Ayuntamiento de Ellín requiere una vuelta importante, sobre todo, pues eso, en participación, en transparencia, en conformación de grupos políticos, en cuestiones que yo creo que vengan a facilitar el acceso del ciudadano, del acceso del vecino con más facilidad al ayuntamiento y que la respuesta sea más rápida y más satisfactoria de cómo está siendo en este momento. Una cosa que es importante es que ahí también se definen, digamos, las comisiones. Entonces, quién las compone, cómo se componen, cuáles son sus responsabilidades. La posibilidad de que los vecinos puedan participar en las comisiones, por ejemplo, en qué medida una comisión tiene que ser cerrada o abierta. Entonces, desde nuestro punto de vista, todas deberían ser abiertas, salvo las que hablen de seguridad, y aquí no tenemos, bueno, hay muy poca cosa, pero que en cualquier caso ahí se definen y cómo se hacen, cómo se conforman, quién la conforma, quién la lidera, etcétera, etcétera. Yo creo que efectivamente el tiempo, o sea, el tiempo que hace que se constituyó el ROF, de cómo funcionaban los ayuntamientos en aquella época, pues yo creo que hace 15 años, 16, pero 15 que ha cambiado mucho. Prácticamente el siglo pasado. Entonces, eso es lo que hay que modificar, hay que cambiar, ¿no? Lo único que, bueno, algunas cosas que cambiar, de hecho pone adendum o anexo, o sea, no ni siquiera está modificado dentro del ROF. Bueno, pues eso yo creo que es importante. Y además, finalmente es que el documento es como, entre comillas, la constitución del ayuntamiento, o sea, define cómo se organiza. O sea, cómo se organiza y cuáles son los derechos y las obligaciones de cada uno de los que estamos allí. Por eso se llama Reglamento de Organización y Funciones, o sea, el ROF. Entonces, eso es esencial, porque si lo que queremos es un ayuntamiento más ágil, donde las decisiones se tomen bien trabajadas, bien en unas comisiones buenas de trabajo, eso hay que cambiarlo, ¿no? Eso hay que cambiarlo. O sea, yo creo conceptos como la existencia de comisiones informativas, para que me informen no tengo que ir a una comisión, o sea, quiero decir, me puedo informar de muchas maneras. Lo que buscamos aquí, yo creo que todos, son comisiones de trabajo, comisiones operativas, que ahora mismo solo hay una, bueno, de hecho dos, que es la de Economía y Hacienda, el resto son informativas, no, pues igual teníamos que constituir o que en el propio ROF se definan que todas son comisiones de trabajo y que finalmente ningún tema puede ir a pleno sin haber sido trabajado en comisiones de trabajo. En algunos casos las comisiones informativas sí que se trabaja algo, pero en sí mismo, en su definición, en su propia definición, no son comisiones para trabajar, ¿no? Como aparecen en otros ROF de otros ayuntamientos, incluso el mecanismo de quién es responsable de la comisión en otros ayuntamientos está puesto, o sea, se reparten en función de los grupos políticos que hayan, por ejemplo. Hay un problema también, y es que la normativa estatal que rige el Reglamento de Organización y Funcionamiento data del año 1986, que tampoco se ha modificado nunca. Es decir, la Ley de Bases de Régimen Local, pues prácticamente no se ha tocado. Y eso también hace que muchos reglamentos de muchos ayuntamientos pues estén obsoletos. Sí, sí. Pero bueno, que en cualquier caso, en eso yo creo que hay que trabajar. Y sabemos que hay, aunque la ley de bases no se haya tocado, hay margen suficiente para... Sí, el ROF nacional tiene muchos más puntos incluso que el municipal. Y tenemos mucho margen para trabajar y que realmente hacer un ayuntamiento mucho más eficiente
y sobre todo más transparente, para que la ciudadanía pues se sepa qué es lo que se está trabajando en los despachos. En todo caso estaría bien, ¿no? Después de tantos años... sí, o sea, actualizar un poquito. O sea, aquí el miedo es tocar el tema de los grupos políticos. Claro. Yo lo tengo claro, vamos, porque si no, no tiene otro sentido. O sea, que es así. Bueno, pues, ¿qué es un grupo político? Esa es la clave del ROF. Pues un grupo de políticos. Y tú me lo preguntas, un grupo político. Eres tú. Muy bien. Bueno, pues... espero, como digo, que os sentéis, y no en esta legislatura, que ya queda poquito en la siguiente, pero que por lo menos pues tengamos un ROF que cuando hablemos de él no nos remitamos ¿cómo? ¿Al 2013? 1999-2003. 2003, o sea, aunque no es una constitución, como dice María Jesús, es un reglamento. Bueno, sí, pero que para que la gente lo entienda... Quiero decir que el ROF no tiene principios programáticos, es pero es reglamento de organización. Quien nos ordena... Está muy tiquismiqui María Jesús. No, pero quiero decir, no, sí, yo lo entiendo, o sea que se meta conmigo, pero... Gracias, un martes más por estar con nosotros. El próximo no sé si os tocará a vosotros o no, pero en todo caso pues que tengáis una semana muy intensa de trabajo por el bien de todos. Pues que así sea. Y muy productiva. Que así sea. Ojalá. Muchas gracias. Venga, gracias. Adiós. Hasta aquí los desayunos de Solo Radio. Gracias también a todos nuestros oyentes, a los que habéis participado, a los que no, a los que os habéis quedado con las ganas. Ya sabéis que el programa está también abierto al 100% a vuestra participación a través del 967 30 53 21 o participaallí@soloradio.es. Este programa se hace exclusivamente para vosotros. Nuestros políticos vienen además sabiendo que en cualquier momento podéis participar activamente, podéis entrar en el programa, podéis hacer una consulta, proponer un tema, hablar de ese tema del que están tratando ellos. O sea que el programa, en parte importantísimo, es vuestro. Gracias por la atención prestada y, por supuesto, continúen con nosotros. Hay mucho que escuchar. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Centro Médico Ellín te ha ofrecido los desayunos de Solo Radio. Somos centro de referencia de accidentes laborales, estando concertados con mutuas y compañías de seguro. Contamos con equipo de traumatólogos, psicólogos, peritos y fisioterapeutas que procuran una rápida recuperación ante un accidente. Además, en Centro Médico Ellín realizamos reconocimientos médicos para conductores, permisos de armas, animales peligrosos, grúas, embarcaciones y seguridad privada. En Ellín nos tienes en calle Cerdá Martí 12 y en Tobarra en Avenida de la Constitución 20. También en nuestra web y Facebook. Centro Médico Ellín. En precio y experiencia no tenemos competencia. Solo Radio 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.